Muy buenos días. La Comisión Nacional de Estadísticas Criminales, al momento en que se logra crear ya formalmente en Panamá, fue precisamente coincidente con la década de los 90. Y la década de los 90, como todos saben, surge inmediatamente después de la invasión. Así que era un despertar, si se quiere, de reconstrucción democrática del país. Por esa razón, CONADEC tuvo una gran importancia para mí, porque siempre he considerado que en materia penal, en materia criminal, no contar con estadísticas bien, con mucho fundamento de credibilidad en la sociedad y en los organismos. Es muy difícil trabajar, especialmente en los programas de Estado sobre prevención de la criminalidad y de la delincuencia. Por ese motivo, nosotros que ya habíamos examinado como docente de la Universidad de Panamá y en la cátedra de Derecho Penal, uno de los auxiliares, incluso del Derecho Penal, son las estadísticas, en virtud de que se tienen allí datos ciertos sobre la realidad del país desde el punto de vista no solo demográfico, sino también territorialmente. A su vez se logra datos muy claros de esa población que delinque según el lugar, según sus edades, es decir, las condiciones etarias de esos grupos, la reincidencia de los mismos y la clase de delitos que cometen estas personas. Por esa razón digo, para nosotros estas estadísticas que se iniciaron fueron pues de mucha importancia, porque además desde un inicio CONADEC contó con asesoría, yo diría profesional en este campo, y nosotros que estábamos en ese momento en la Corte Suprema de Justicia, a su vez nosotros prácticamente que establecimos que cada tribunal, especialmente en el área penal, llevara un cómputo de los casos que se trataban, no solamente de los ingresos, los egresos de los expedientes, sino también calificando adecuadamente, no con los datos que hasta ese momento Estadística y Censo de la República llevaba en lo que eran sus publicaciones, algunas creo que eran semestrales, otras anuales, pero no eran completas. Por ejemplo, el caso de homicidio, en términos generales, solamente había una clasificación sin determinar si eran homicidios simples, agravados, si eran tentativas de homicidio, es decir, todas las variedades que el homicidio traía consigo. Así que eso ya hablando de esto, y en los delitos patrimoniales, con mayor razón, porque en materia de delitos patrimoniales pues hay toda una gama, ¿no? Desde robo, hurto, apropiación indebida, todo lo demás, y muchas veces vamos a decir, se clasificaban dentro de un solo criterio genérico y no específico. En ese sentido, pues, para mí fue un apoyo, por eso cuando vi el entusiasmo de la licenciada Casanova y del grupo que la acompañó desde los inicios, para mí pues fue un tremendo apoyo. Tan es así que aun cuando salí de la corte y continué dando clases en la universidad, yo siempre ponía a mis estudiantes a hacer investigaciones y los enviaba para que tuvieran una idea sobre lo que era pues la delincuencia, las diferentes clases, especialmente ahora que se ha intensificado con lo que es la delincuencia internacional organizada, que trae pues mucho más problemas para todos los países, y siempre tuvieron el apoyo de esa dependencia. Desde mi perspectiva, CONADEC fue el primer intento, y que retrospectivamente, viendo la evolución que ha tenido, de que convergieran en un solo grupo diferentes instituciones con un propósito común. Destacamos que en ese momento, que se inició con una actividad de registro de incidentes policiales y auspiciado por el ICITAP en ese entonces, se veía como algo muy difícil porque había que lograr la coordinación interinstitucional, un factor determinante para lograr un resultado como el que se quería, que era acopiar información de incidencias policiales y poder analizarla.
CONADEC ha representado para nosotros en ese inicio, en la década de los 90, 91, 90, 91, un esfuerzo inmenso y tal vez una de las pocas iniciativas que han perdurado a largo plazo por parte del Estado. Este es un grupo que se inició con reuniones que se hacían en diferentes instituciones, de discusión de cómo se iba a diseñar los formatos para levantar la información, de lograr que la policía, que era uno de los elementos más importantes o de los componentes más importantes, lograra registrar los incidentes policiales de la forma que se pedía, y lograr procesar esa información, lograr acopiarla, analizarla y producir un resultado que era el poder tener claridad de cómo se estaban sucediendo y dando los incidentes policiales. CONADEC representó en ese momento para nosotros una oportunidad también, porque fue un momento en que pudimos conocer a muchos compañeros que hoy día, inclusive algunos de ellos continúan ahora en el CIEC, y hemos visto cómo evolucionó CONADEC. CONADEC cuando cambia al CIEC, y que creo que ahora tiene una ubicación y se le ha dado un reconocimiento adecuado a la importancia y a la trascendencia de lo que es el tema vinculado a la recolección de información y a la generación de datos estadísticos, que no solamente es para registrar un número de saber qué tipo de incidencia criminal se da en el país, sino que, y yo creo lo más importante de esto es la proyección y el análisis que se puede hacer de manera preventiva, de lograr entonces que los incidentes policiales que se pueden dar en el futuro previamente puedan ser analizados y tomar acciones preventivas para disminuir ese tipo de incidentes en el país. Yo creo que hoy por hoy felicito a los integrantes, a Araceli, sobre todo a su directora, porque han llegado a un sitial que veíamos muy lejos cuando iniciamos este proyecto. Lo veíamos muy lejos y hoy se ha llevado a un nivel donde también hay que reconocer distintos gobiernos lo han ubicado y han redescubierto lo que es el CIEC. Se le ha dado el espacio que corresponde como una herramienta útil para el análisis de la actividad delictiva de nuestro país, y que esto debe seguir creciendo y seguir incorporando muchos otros más instituciones para lograr tener un mapa completo de la actividad criminal, pero no por los resultados en sí de la actividad criminal, sino un mapa que también nos permita prever dónde y cómo se pueden dar los incidentes criminales, y que las autoridades policiales puedan tomar medidas preventivas, que es hacia lo que aspiramos todos los ciudadanos, que el Estado pueda ser proactivo en vez de ser reactivo. Y yo creo que a través de esta institución eso es una meta alcanzable, es una meta que se puede realizar y de hecho se está realizando, pero se necesita invertir mucho más en prevenir que en curar. Hoy por hoy, todos los estudiosos en materia de criminalidad dicen que es mejor invertir en prevención que invertir en curar los resultados de lo que es la actividad delictiva. De manera que hay que seguir reforzando al CIEC, hay que seguir ampliando todas sus oficinas, que de hecho ya existen a nivel del país, pero tienen que seguir creciendo, porque va a ser una herramienta demasiado útil para toda la ciudadanía, no solamente para el sector público, sino para el sector privado, porque hoy por hoy los grandes inversionistas, cuando llegan a un país, lo que piden inmediatamente es un análisis del riesgo país, y el riesgo país implica qué tanta seguridad tiene un país, o dónde son los lugares que mayor incidencia tienen de actividad delictiva, para ellos entonces ubicar a sus empresas o a sus empleados de alto gerente con garantías adecuadas para que no sufran ningún tipo de percance mientras están en el país. Así que esto tiene vertientes que no solamente es para el sector público, sino que es una herramienta muy útil para el sector privado. Por eso que yo, después de más de ya 25 años de fundado el CIEC, CONADEC primero, y ver todo lo que se ha logrado, nos satisface mucho haber por lo menos participado inicialmente y haber contribuido con un granito de arena en aquellos entonces, en nuestra condición de
de juez nocturno de policía. En la década de los 90, inicio de los 90, después de la invasión, contribuimos a la formación de este grupo, y después en otros cargos públicos que ocupamos, inclusive de la Fiscalía de Droga, también estuvimos participando, porque siempre hemos creído en este proyecto y sobre todo estamos creyendo y creemos en la gente que conforman el equipo de trabajo, y han demostrado con creces la calidad de profesionales que son, y a todos los felicito. Puedo ser miembro del CONADEC desde sus inicios, desde el año 90. Ellos iniciaron antes, pero yo me incorporé en el año 93, y en el año 93 fui representando inicialmente la sala penal, pero posteriormente se constituye ya formalmente el Departamento de Estadística, que empezó a participar en forma más activa en las reuniones del CONADEC, nutriéndose de la información, o sea, que allí se manejaba. No solamente la información estadística, sino el conocimiento y la experiencia de todos los miembros del comité, que discutían la problemática en forma muy analítica, buscando respuestas a la situación y generando o motivando procesos de estudio e investigación más puntuales que pudiesen servir de base referencial para quienes tuviesen que hacer intervenciones. Para el país, específicamente, CONADEC o ICIEC es la organización con fortaleza metodológica y analítica que va a permitir tener la referencia necesaria, la referencia científica necesaria, los estudios necesarios para que podamos analizar o evidenciar las situaciones más allá del dato estadístico, es decir, buscar causas y encontrar las soluciones que puedan en alguna forma mitigar el hecho criminal o las situaciones criminales en forma más oportuna y con un mayor impacto, para que los resultados que se logren puedan tener permanencia en el tiempo. Entonces, CIEC, hoy CIEC, CONADEC inicialmente, hoy CIEC en su transformación, se revierte de la oportunidad que tiene el país de contar con una organización que es transparente, que se debe al público en general, no solamente al aparato gubernamental, sino que también a todos los actores sociales que requieren información, y abre sus puertas a todos los investigadores de la academia y del sector privado, para que en forma conjunta interactúen y produzcan conocimientos basados en la información que sistemáticamente viene articulando el CIEC como organismo. Entonces, el CIEC viene siendo un sistema que permite monitorear y evaluar la efectividad o el impacto que tienen las políticas o acciones públicas en materia de criminalidad e incluso en materia social, porque va a permitir ir dando un seguimiento a esos resultados, pero a su vez incorporar estudios paralelos que permitan detectar dónde se dieron los factores críticos o dónde se dieron los factores que permitieron obtener resultados positivos. Entonces, para el país, el CIEC significa más que un proveedor de estadísticas o de información, ¿sí? Significa el medio idóneo para producir conocimiento a través de esos datos y esa información que sistemáticamente están produciendo y articulándose de todo el sector de la justicia penal y de la criminalidad, que es hacia allá
donde debe transformarse la información y los datos, porque los datos por sí solos son importantes, pero si no son transformados en conocimiento para toma de decisiones, empiezan a perder el valor que realmente tienen. Con esto yo me siento muy agradecida por haber sido parte de este proceso y seguir siendo parte de este proceso de fortalecimiento de la estadística nacional, pero más que todo el fortalecimiento de los procesos analíticos y los procesos científicos que deben ser la base para poder construir un mejor país, una mejor región. Muchas gracias.